nos toca tratar un tema bastante difícil para los argentinos, sobre todo, como es una cuestión relativa a Malvinas. Para ello hablamos con Nora Femenía, se nos ocurrió que podríamos presentar el tema de un punto de vista distinto al que normalmente tratamos, ¿no? Que estamos acostumbrados a hablarlo desde nuestro lugar, cuando Nora lo que va a hacer es presentar un poco la opinión, no necesariamente de los isleños, pero sí de lo que pueden llegar a pensar los isleños de cómo trabajan ellos en sociedad, ¿no? Esperemos que no resulte difícil escuchar y admitir que hay otra campana, a pesar de que muchos tengan su posición tomada. Pero bueno, después para ello vamos a hacer un panel de debate con el resto de las asistentes. Hoy nos acompaña la doctora Nora Femenía. Nora es licenciada en Psicología de la Universidad de Córdoba y es PhD del Maxwell School of Science and Public Affairs de Syracuse, Estados Unidos, y es titular del Portland Malvinas Forum. Es un foro en internet que ya cumplió 10 años y donde se tratan temas entre argentinos, isleños y todo aquel que ingrese al foro con ansias de tratar el tema de Malvinas de una manera civilizada. También estuvo en 18 de abril de 2007 en Londres en el Portland Forum de Londres. Ahí sacamos el nombre Malvinas del título. Después nos acompaña el doctor, para no el doctor Eduardo Llores, capitán de navío de Infantería Marina, doctor en Ciencia Política de la Universidad de Belgrano, el diputado Federico Pinedo, diputado nacional por PRO y presidente del Interbloque Propuesta Federal, y el ministro Guillermo Rossi, es subdirector general de Malvinas de Cancillería. Bueno, le agradecemos la presencia del presidente del Partido Federal, Martín Morelli, y del expresidente Andrés Cristina. Y bueno, muchas gracias por la respuesta a la convocatoria, porque realmente yo pensaba, si bien mucha gente, evidentemente es el tema el que convoca, no necesariamente uno, ¿no? Así que bueno, tengo que agradecer por todo esto. Bueno, vamos a pasar a escuchar a la doctora Femenía. Debe haber sido 10 años que yo no hablo de estas cosas así en público. Y me causa todo un placer tener aquí a la Cancillería Anadolu, porque hay como una especie de broma que va a cada funcionario de Cancillería que me dice: tengo que recordar a la doctora Femenía que la Argentina no negocia con los isleños. Y entonces yo contesto: qué suerte que me lo recuerda, porque yo tiendo a olvidarme ese detalle. Así que aprecio muchísimo que haya venido usted esta noche y espero que lo que yo diga pueda servir para añadir información a las decisiones que se toman. Les he repartido unas hojitas aquí en el cual yo lo que estoy haciendo es un poco la historia de cómo llegué a tener esta posición, qué camino me llevó aquí, y al principio hago un disclaimer, es decir, yo no estoy en condiciones ni puedo seguir una discusión acerca de la historia, acerca de los documentos originarios de la escritura, acerca de Luti Posidetis o de tal o cual pedazo de la historia. No, tampoco tengo títulos en estrategia o en relaciones militares. De modo que mi punto de vista, yo soy una psicóloga social por entrenamiento aquí, y después tengo un doctorado en resolución de conflictos en Estados Unidos. Y es un punto de vista totalmente diferente. ¿Cómo empezó esto? Empezó cuando, es decir, uno se va del país solamente para encontrar lo que dejó atrás. Todo el mundo esperaba, cuando yo llegué a hacer un doctorado, que yo me dedicara a la única guerra que el país había tenido importante, que es Malvinas. Yo decía, no estoy
al final la presión fue tanta que yo dije, ¿por qué no? Y en ese momento estaba muy de moda dentro de la resolución de conflictos el tema de cómo se construye la imagen del otro como enemigo. Hay un libro de Sam King que es impresionante porque él ha juntado los afiches de todas las guerras africanas y en cada guerra el enemigo está descrito de la misma manera, como una bestia feroz, como un animal salvaje. Tiene el nombre de Japón, tiene el nombre de Alemania, cualquiera sea el enemigo de un sur, la misma imaginación va allí. Entonces estábamos en ese momento muy preocupados por cómo se crea la imagen del enemigo y yo me puse a pensar cómo hicimos en la Argentina para con tan poco tiempo empezar a configurar la imagen de Gran Bretaña como enemigo. Y me acordaba de los títulos de la Nación que decía cómo aprendí a odiar a Gran Bretaña. Entonces hice un diseño de investigación en el cual revisé 3 meses antes del 2 de abril todo el periodo de la guerra y después del 14 de junio, los 3 meses posteriores, y clasifiqué todas las expresiones de líderes que habían dicho los líderes de cada país, de la Argentina y de la UK. Por supuesto, después cada una de esas proposiciones se clasificaba con el contenido, están hablando de la tropa, de la moral, de la gente, del gobierno, etc. Y yo seguía buscando cómo cada país había hablado mal del otro país y lo había descrito como un enemigo. Y cuando empiezo a revisar mis datos, la cosa no se daba. Y lo que yo encontré es un 70% de las proposiciones argentinas e inglesas hablan de quiénes somos, qué defendemos, cuáles son nuestros valores, quiénes somos los que peleamos. Y ahí me di con la puerta en la cara y dije, pero ¿qué es esto? Al final, mi libro se llamó Identidad Nacional en tiempos de crisis. Y llegué a la conclusión de que muchas veces los pueblos necesitan, ya sea armar una crisis o responder a una crisis para saber quiénes son. Como que di vuelta el argumento. Y entonces el argumento quedó. Los países que están confundidos a veces saltan hacia adelante